Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Andrés. Bienvenidos de nuevo a este canal de reseñas de libros deportivos, libros con 0,5 en vez de US. El día de hoy tenemos a un hombre muy famoso, se trata de Pierpaolo Pasolini, con esta recopilación de sus textos llamada Sobre el deporte, una recopilación hecha por la editorial Contra. Para aclarar, en este caso es mejor hablar primero del autor. Pierpaolo Pasolini es reconocido como un cineasta italiano, digamos yo lo conocí primero así, pero para ampliarlo, y es posible que otras personas lo reconozcan de otra manera, él es un intelectual, si se quiere, en el sentido amplio de la palabra, no peyorativamente, porque también la puede tener. Él escribía mucho, eh, tanto ficción como ensayos, columnas, lo invitaban mucho a universidades, hacía parte de toda la movida cultural de Italia en ese momento y de otros países en Europa, pues porque era reconocido. Él era un gran fanático del deporte, le gustaba mucho el deporte, era fanático del Bologna, se reconoce como tifosi, así aparecen los textos, él era un gran tifosi del Bologna, equipo que por esa época, cuando él nació y pues por comienzos, no, en la primera parte del siglo XX, ganó títulos, tuvo un gran nivel, entonces era su equipo. Y además de, digamos, ser fanático y de seguir algunos eventos deportivos, a él también le gustaba mucho hacer deporte. Él veía esto como una ventaja, ya que él reconocía que a muchas personas que les gusta el deporte no lo practican a veces y a muchos intelectuales no les interesa tampoco el deporte. Entonces él decía, no, yo soy intelectual, pero también me ejercito y ejercito mi cuerpo, entonces me gusta el deporte. Y eso es un elemento clave en el libro. Aunque el libro recoge textos de diferentes momentos, de diferentes deportes, primero está el fútbol, luego el boxeo, luego el ciclismo y finalmente aparecen los Juegos Olímpicos, digamos que se mantiene como una idea general de lo que Pierpaolo Pasolini ve sobre el deporte. Entonces él considera que está el deporte que uno practica y el deporte que se ve, el deporte espectáculo. Reconoce, porque hay un texto que habla sobre una, llamémoslo, polémica sobre que el deporte simplemente sirve como opio. Él dice, sí, está bien, puede que sea así, pero no creo que eso sea un problema. Ver fútbol no creo que sea el acabose por esas 2 horas y tal vez hasta algunas personas lo recomendarían. Pero también dice, está la parte de vivir el deporte, ¿sí? Y aunque obviamente reconoce que el deporte puede ser considerado un opio, también toma sus distancias al decir, bueno, pero eso no significa que entonces tengamos que seguir por ese espectáculo tal como está. Y estamos hablando de un momento previo a lo que estamos viviendo ahorita, que el capitalismo, por llamarlo de alguna manera más clara, ha tomado mucha más fuerza en la cuestión deportiva por los precios, por el dinero que se invierte, por todo lo que mueve el mercado del deporte, sobre todo el fútbol, que es el más grande. Pero poco a poco otros deportes se han metido en esta lógica, aunque no llegan a las cifras del fútbol, pues todos entendemos que si hay algo que mueva dinero y que pocas veces se controle mucho, es el deporte. Apuestas, por ejemplo, solo por mencionar algunas de alguna parte ilegal de esa manera. Entonces Pasolini se anima como siempre a tomar detalles, eventos que suceden durante su época y analizarlos desde esta óptica que es de analizar el deporte y mirar un poco más allá. Y eso es lo que me parece interesante. Para leer el libro se requiere mucho de contexto. El traductor hace un gran trabajo en ese sentido porque coloca sus buenas notas al pie señalando qué elementos son claves para entender quiénes son estos nombres, porque él menciona tanto jugadores de fútbol como escritores de su época, políticos de su época, según el texto lo requiera. Entonces uno va tratando de armarse el mundo en el que él vive, porque habla sobre ese momento. Y como mencionaba, muchos de los textos son columnas, son textos que le piden para publicaciones periódicas. Algo que a mí me pareció supremamente interesante porque me hizo pensar que tantas personas que consideramos intelectuales están escribiendo sobre el deporte en este momento, analizando el deporte en este momento. Una labor que a mí me parecería supremamente importante, por lo menos en mi país, donde aquí en Colombia hasta hace poco parecía que la liga de fútbol profesional iba a acabarse y dividirse en dos. Yo solo sentía que los periodistas deportivos eran los que hablaban del tema, pero hay dinero,
hay temas sociales metidos ahí, o sea, hay una cuestión de representatividad que merecería que otras personas hablaran del tema, ¿sí? No es que vayan a ser la palabra final, pero sin duda es bueno tener otras ópticas sobre estos temas para que no se cierre, como columnistas que a veces se encargan de hablar de cultura, de política, etcétera. Es algo que se me vino a la mente leyendo el texto. Además, este libro cuenta con un texto muy interesante que yo utilicé para el taller que dicté hace poco con la librería Pessoa de México y que pronto, para que sepan, vamos a lanzar otro, así que estén atentos, que tiene que ver con el lenguaje del fútbol. Pasolini se dedica a intentar entender el lenguaje del fútbol a partir de los pies y el balón y genera toda una teoría que me parece interesantísima. Más allá del punto académico y hasta dónde podría investigarse, a mí me parece supremamente funcional y me parece una manera en la que una persona puede comenzar a notar el juego diferente. ¿Sí? ¿Cómo decodificamos ese lenguaje que tienen los jugadores con el pie y con el balón? Es un gran texto. Y además, en otros textos también nos lleva o nos invita a esa parte de lo que sería como esa teoría que maneja sobre el deporte, que es disfrutarlo más allá de dónde venga. El caso viene con Eddy Merckx. Él vive en una época en la que Eddy Merckx comienza a explotar. Eddy Merckx, el mejor ciclista de la historia, y pues Merckx es belga, no es italiano. Los italianos tienen una gran tradición ciclística, pero en ese momento Merckx es el grande y entonces él dice, no importa, disfrutemos a Merckx, porque no podemos disfrutar sus victorias, eso sería lo interesante. Y eso es un gran llamado para mucha gente en el deporte porque dice, ah, no, como ganó él, pues no, porque no es de los míos, no es de mi país, no me representa. Sin embargo, él hace otra acotación en la que, por ejemplo, él no celebra algunas victorias o no le agrada mucho un boxeador italiano, Nino Benvenuti. ¿Por qué? Desde su parte de la ideología política, porque Pasolini tiene una clara ideología de izquierda, digamos, para redondearla, puede que se meta alguien más y me diga, hay ciertos puntos que sí, ciertos puntos que no, la estoy generalizando, digamos. Y Nino, pues al parecer tenía cierta relación con la parte más conservadora de Italia, con la parte política de Italia, y eso no le gustaba para nada a Pasolini. Entonces él sí se distancia un momento. Incluso le llegan cartas y comentarios por un texto que escribió al respecto diciendo, oiga, no, ¿cómo así que no va a celebrar los títulos de este tipo? Debería hacerlo, es italiano, los italianos que estamos en otro país lo sentimos bien porque no nos tratan bien en otros países. Y él dice, no me importa, o sea, ese no soy yo y no me parece que esa sea la manera de conseguir contentillo ante otras cosas. Más o menos hacia allá va el libro. Son tantas teorías y tantos elementos que a mí me parece que es mucho más interesante leerlo, porque sí tiene obviamente su carga descriptiva sobre los momentos que se están viviendo, pero además tiene toda una cuestión de teorías e ideas que tenía Pasolini sobre el deporte y que como menciono sería chévere que más personas se animaran a hacerlo en este momento, más personas intelectuales. El libro al final también tiene un análisis texto por texto más o menos, o un gran resumen de todo lo que puede presentarnos por parte del traductor, que sin duda es una persona que conoce mucho más sobre esta parte teórica, si se quiere, de cómo se ve el deporte. Menciona a Montalbán, por ejemplo, para sus análisis y me pareció muy interesante porque, de nuevo, si ya con Pasolini estábamos intentando ver otra óptica del deporte, el traductor sienta su posición también, en qué punto se acerca o se aleja de Pasolini, y también nos presenta cómo lo ve él y desde la mirada un tanto teórica, pues qué podemos entender del deporte, y también es una manera en la que el lector comienza a cuestionarse cómo ve él mismo el deporte o ella misma el deporte. Es un libro grande para pensarse el deporte. Realmente yo lo sentí así y me ha hecho pensar varios elementos sobre lo que estamos viviendo en este momento. Por ejemplo, el ciclismo, que es el deporte que yo más sigo, más que el fútbol en este momento, y que pues está en un momento precario, porque a diferencia del fútbol no hay tanta plata, pero entonces, ¿por qué me alegro tanto por los ciclistas colombianos? La representatividad que tengo ahí, qué tanto ciclismo yo hago. Yo no soy ciclista realmente, pero me gusta mucho. Y es chévere decirlo porque en este momento tengo una camiseta más futbolera que de ciclismo, pero sí lo hace pensar bastante a uno. Me gustó bastante el libro y pues realmente es una posibilidad para repensar cómo disfrutamos el deporte y cuándo lo hacemos, por qué nos gusta hacer deporte. El libro, como mencionaba antes, es de editorial Contra, una editorial que pues ya habíamos tenido acá, por ejemplo, con el libro de Enke, Robert Enke,
que voy a dejarlo aquí arriba de una vez, pues tiene muy buenos compilados de deporte, tiene muy buenas traducciones de otros idiomas de deporte y es una editorial muy chévere para que sigan los que son amantes del deporte. La edición a mí me parece bastante bonita, pequeña, con los colores, si se notan, del equipo de Pasolini. Tuve un detalle con él cuando lo estaba usando para el taller, como es tan pequeño y no se puede abrir tanto, no podía mostrarlo, pues porque quería compartir unas páginas, unas, no todas, lo juro, solo unas páginas corticas del libro para el taller. No obstante, fue difícil hacerlo por el tamaño, entonces me tocó tomarle fotos. Pero es muy bonito, a mí me gusta mucho el diseño del libro, me gusta mucho cómo está seleccionado, los textos, me gusta la presentación de cada una de las secciones. Y es un libro entretenido de leer. Eh, Cuando hablamos de tiempo de lectura, es rápido y lenta en el sentido que el libro se puede leer rápido, pero es bueno hacer ciertos momentos de pausa para analizar o releer algunos elementos para que a uno le quede claro la lectura. A mí me pasó así, por lo menos. Obviamente, pues desde la parte de la traducción yo la siento muy bien, debe ser, a ver, como mencionaba con otro texto, debe haberse basado muy buen texto de Pasolini y se disfruta, yo lo disfruté bastante. Comienza con la frase que mencionaba más o menos, los deportistas están poco cultivados y a los hombres cultivados son poco y los hombres cultivados son poco deportistas. Yo soy una excepción, Pier Paolo Pasolini, quien además menciona que ojalá lo hubieran invitado más para hablar de fútbol porque le gustaba. Incluye al final una entrevista que se publicó poco después de su muerte, unos días después de su muerte. Él muere asesinado en condiciones que todavía no se han esclarecido hasta este momento. Él no era muy amigo de muchas personas en Italia por sus posiciones, en una Italia muy conservadora, su obra tampoco es que fuera muy conservadora, entonces pues eso no agrada a muchos, pero sin duda es un libro muy interesante, realmente lo recomiendo, se puede disfrutar mucho y pues yo no había leído él, conocía sus películas, pero no había leído y se disfruta muchísimo. Entonces es la recomendación. Muchísimas gracias por ver la reseña de hoy. Ojalá les haya gustado mucho. Ya saben, suscríbanse al canal si les gustan los videos que estoy haciendo. Denle like al video. Si también les gustó, clic a la campanita para saber cuándo comienza el round y así estamos pendientes. Como mencionaba, es posible muy seguramente, muy pronto, que lancemos una nueva versión del taller de fútbol que hice con la librería Pessoa. Estén atentos. Es un taller virtual, por lo tanto cualquier persona se puede vincular. Para las personas que están en México, pues se arregla con ellos la vinculación con la librería. Si están en Colombia y les interesa, pues hablan conmigo y estamos pendientes. En cualquier caso, sigan atentos al canal, a mis redes sociales. Estoy en Twitter e Instagram, que también lo dejo en la descripción del video siempre para que estén pendientes, me sigan. Y puedan decidir si quieren tomarlo, puedan ver los libros que voy leyendo, que voy comprando, que voy disfrutando y los comparto todo esto. Muchísimas gracias a las personas que ya me están siguiendo, de verdad mil gracias. A mis Patreons, tengo 3 Patreons y pues si les gusta esto, apóyenme, tengo Patreon, dejo también la descripción en el link del video. Nos vemos la próxima semana con un libro de medio tiempo que, como les había mencionado hace mucho, pues se supone que iba a ser cada 10 videos. No obstante, después de este video de medio tiempo viene el Tour de France y vamos a hacer 4 reseñas completas sobre el Tour, incluyendo una película y 3 libros. Entonces, para que se preparen, es un libro sobre una periodista escritora argentina y pues nos vemos la próxima semana. Chao.